más de 4 años una orden de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez Cuevas, a quien conocemos como Billy Álvarez, por delincuencia organizada y por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo que llama la atención en el video que muestras, que yo subí a redes sociales, mi querido Toño, es el hecho de que Guillermo Álvarez, Billy Álvarez, estaba muy quitado de la pena cuando supuestamente tenía hasta una ficha roja de búsqueda internacional por la Interpol, porque a él, y eso lo sé de primera mano, por gente cercana, le habían los abogados que él había contratado en su momento señalado que la orden de aprehensión ya no se encontraba vigente, puesto que les habían concedido una suspensión provisional, un amparo. Y obviamente los abogados se chamaquearon a Guillermo Álvarez porque no sé si notan la cara de sorpresa cuando le señalan que le van a notificar una orden de aprehensión. También es cierto que algunos medios de comunicación hablan de que esto es una simulación, porque hay dos cuestiones para que la gente lo pueda ubicar. Guillermo Álvarez, muy probablemente, sus abogados, su defensa, lo que va a solicitar es que lleve el proceso en libertad con, obviamente, dentro de las medidas cautelares, prisión domiciliaria por el estado avanzado de edad que tiene, toda vez que tiene 79 años. Pero a grosso modo, para que la gente pueda entender, ¿no? Él lo que hizo fue defraudar junto con un grupo de funcionarios de Cruz Azul a los cooperativistas. Y obviamente pues estamos hablando de un menoscabo patrimonial de miles de millones de pesos. ¿Y cuál es la intención? Pues obviamente que esos activos sean regresados a los cooperativistas de Cruz Azul, pues que son quienes realmente son los dueños de esos recursos. Qué barbaridad, exactamente, ese es el problema. Y fíjate, querido César, aquí en Sin Censura hemos tenido a muchos de esos cooperativistas que hasta las lágrimas nos cuentan, nos hablan, denuncian este desfalco al que acusan a Billy Álvarez. Y efectivamente, ¿no? Las imágenes son muy claras, lo vemos muy quitado de la pena. Se le había declarado ya como prófugo de la justicia en 2020 y de pronto aparece por ahí en 2022 con un video que aquí en Sin Censura cuestionamos muchísimo en su momento. Ahora, bueno, pues es encontrado en el sur de la Ciudad de México. O sea, lo teníamos en nuestras narices. Hasta ahí lo fue a encontrar la Fiscalía General de la República. Creo que también pues esto habla de esa lentitud con la que ha venido actuando la Fiscalía en casos de tan alto nivel como es el de Billy Álvarez. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas ¿qué nos puedes decir más bien del actor de la Fiscalía General? ¿Crees que más bien se enteraron y consiguieron ir tras él o hay algún tipo de problemáticas en cuanto a su actuar? Mira, yo he sido muy crítico de, obviamente, la gestión del fiscal Gertz Manero, como yo lo he señalado públicamente. Yo esperaba que el doctor Gertz hiciera un buen trabajo. Es una persona que conozco personalmente, fue mi maestro, me dio clases, y esperaba, ¿no? Obviamente, una mejor gestión. Parecería que le llegó tarde, ¿no? La encomienda de ser fiscal general, pero mágicamente, desde que inició el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, hemos visto una actitud completamente distinta por parte del fiscal general, al grado de participar en las reuniones del Gabinete de Seguridad y verlo en algunas de las mañaneras del pueblo, en donde ha salido él abiertamente a interactuar y a explicar qué es lo que ha sucedido con algunas carpetas de investigación. Por supuesto que este era un caso de alto perfil, porque estamos hablando de uno de los empresarios más importantes que hay en este país, o por lo menos él así siempre se manejó, porque la gente ubicaba como si Guillermo Álvarez fuera el dueño de Cruz Azul, cuando él lo único que era el representante de los cooperativistas, que son los trabajadores de Cruz Azul. Hay un hecho que causó mucha molestia, como bien lo mencionabas tú. Todas las personas que entraban y formaban parte del Grupo Cruz Azul, de la cooperativa, pues entraban a esta parte de ser cooperativistas. Y hace algunos años ellos quitaron ese derecho para que las personas que trabajaran en la cooperativa no pudieran ser cooperativistas. De esa forma, pues ellos tenían el control respecto a los votos para las asambleas y pues obviamente pues ellos seguían manteniéndose, ¿no?, dentro de la dirección del equipo. Pero cuando tú ves una situación como esta, mi querido Toño, es nada más por una cuestión de lógica. Resulta que Guillermo Álvarez tuvo la oportunidad de estar escondido más de 4 años y resulta que por más que la Interpol lo estuvo buscando y con la coordinación de diferentes autoridades de varios países, porque incluso las autoridades norteamericanas también estaban involucradas o están involucradas en esta investigación, nadie había podido dar con Guillermo Álvarez.
Y curiosamente resulta que estaba en su domicilio particular, muy quitado de la pena, le señalan que hay una notificación y pues él personalmente sale, ¿no? Ve la cara de sorpresa que él da cuando le señalan que esto es una orden de aprehensión y se queda como, ¿cómo que una orden de aprehensión? Porque lo que él tenía conocimiento es que esa orden de aprehensión ya no existía porque le habían concedido una suspensión provisional, que es un amparo, para que quedara sin efectos esa orden de aprehensión. ¿Qué te demuestra esto? O lo traicionaron y lo chamaquearon los abogados, o simple y sencillamente, pues él creyó lo que le estaban diciendo y por eso tan quitado de la pena salió a recibir, si me explico, la documentación. Porque incluso para las personas que hablan que esto fue una entrega pactada, en lo personal, yo creo que si hubiera sido una entrega pactada, él no se presta para que le pongan las esposas. Yo que lo conocí en lo personal, es una persona sumamente con un ego muy alto y que el hecho de que lo vean esposado y salir y expuesto a la opinión pública es un hecho que yo creo en lo personal que él no hubiera querido que se conociera. Pero cuando tú ves una situación así, mi querido Toño, pues significa que alguien, en este caso los abogados, le mienten a Billy Álvarez y alguien dice, oye, pues andan buscando a Guillermo Álvarez, resulta que él está ahí en su casa. Yo no entiendo cuál es la necesidad o el problema para que no lo vayan a detener. Y por eso pudimos ver que van y realizan pues, un operativo muy normal, en donde llevan incluso a gente del Poder Judicial para notificarle, y él sale personalmente entendiendo que es una notificación de otro estilo y no una orden de aprehensión. Sí, hombre, pero mira, la verdad es que es un caso por demás controvertido. Me estoy acordando que en alguna ocasión que estuvimos afuera de Palacio Nacional entrevistando a la gente, de buenas a primeras llegó este cuate supuestamente para entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y se hablaba pues obviamente de lo que tú nos dices, César, de estos alcances que tenía, de la cercanía con las élites y las esferas del poder en México, de Billy Álvarez. Yo totalmente de acuerdo contigo. Qué extrañeza, ¿no? Que después de todo este tiempo que lo estuvimos buscando todos, que la cooperativa Cruz Azul se la pasó haciendo denuncias, que hasta tenía una ficha roja en Interpol. Los centavos estaban en su casa, ahí me imagino que es el Pedregal esto, ¿no? Pero ahí en el sur de la Ciudad de México, muy quitado de la pena, y de pronto una gran sorpresa, consiguen darle pues crán al alacrán. ¿Qué ves de este caso, César? Sé que pues obviamente es imposible adivinar el futuro, pero con tu gran experiencia penal, hay precedentes para que este sujeto enfrente las consecuencias de sus actos. Será bueno que de alguna u otra forma se atrase un poco el proceso para que lleguen los nuevos impartidores de justicia, porque ahorita ocurre en momentos en los que la gente en nuestros chats, por ejemplo, queridos, se dicen, ay, pues ¿para qué lo detienen si lo va a liberar la Piña, ¿no? Refiriéndose a la ministra presidenta Norma Piña. ¿Qué opinas de este caso en cuanto ya a lo procesal? Mira, lo que pasa es que a veces las personas confundimos, ¿no? ¿Y a qué me refiero a que a veces confundimos? Independientemente del delito que le están imputando, la ley te contempla, ¿no?, algunos beneficios de las personas que van a ser procesadas. Y aunque yo en lo personal me da gusto el que una persona que le robó a los cooperativistas y que tiene que ver con el equipo de fútbol el cual yo quiero, ¿no?, y que abierta y públicamente siempre he sido aficionado y que siento que ha habido afectaciones por la gestión que realizó en su momento Guillermo Álvarez y la gente cercana a Guillermo Álvarez, la ley les contempla ciertas posibilidades para llevar a cabo el proceso. Aquí queda claro que obviamente, ya que se ha presentado ante el juez federal que emitió la orden de aprehensión, que seguramente ya lo presentaron, existirá una vinculación a proceso. Obviamente es un proceso que todavía tardará algunos días porque él tiene la posibilidad de que sea, ¿no?, durante 72 horas o 144, incluso puede solicitar un término mayor al hablar de delincuencia organizada, pero que obviamente pues, habrá una vinculación a proceso que se determinará que la detención fue legal, pues porque viene derivada de una orden de aprehensión, pero que su defensa me parece que lo que señalará es
al juez que él tenga la posibilidad de no encontrarse en prisión preventiva justificada. Si bien es cierto, por los delitos que lo están acusando, incluso podría ser prisión preventiva oficiosa al existir delincuencia organizada. Hay ciertas cuestiones de carácter técnico, jurídico, y con todo y que hubo una reforma al artículo 19 constitucional para cuáles son se señalan que son los delitos que tienen que tener prisión preventiva oficiosa, o sea, de oficio, de forma obligatoria. También existe jurisprudencia de la Suprema Corte en el sentido de que cada caso se tiene que analizar de forma personalizada porque existe una resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en donde la prisión preventiva oficiosa, o sea, la de oficio, la que es obligatoria, es inconvencional y que viola los derechos humanos. Para no hacerles tanto rollo, porque luego los abogados nos metemos a la parte técnica, yo creo que lo que su defensa, lo que va a alegar es que al tener un estado avanzado de salud, que son 79 años, y la ley te contempla que si eres mayor de 75 años tienes derecho a solicitar este beneficio, me parece que incluso manejarán también la parte médica, porque van a señalar que él tiene algunas enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué significa? Pues a lo mejor que tiene azúcar en la sangre, ¿no? O alguna otra afección que podría ser complicado de manejo y que por lo mismo necesita ciertos cuidados. Entonces, me parece que eso es lo que va a solicitar la defensa. Me parece que el juez tendrá que analizar el caso pormenorizado, dirán que no hay riesgo de fuga, toda vez que fue detenido en su domicilio particular y solicitarán ciertas medidas para que él pueda llevar el proceso en libertad. Posiblemente el juez las conceda o posiblemente el juez no lo conceda y diga que él tiene que llevar su proceso en prisión preventiva justificando el por qué tiene que quedarse en prisión. El problema será que muy posiblemente pues, se va a apelar a esa decisión y ver si no hay en este caso, Tribunal Superior que le concede el beneficio, porque hay que recordar, mi querido Toño, que no hace mucho, hace 2 o 3 meses, a su cuñado, y quien está imputado y detenido por los mismos delitos, Víctor Garcés, le concedieron el beneficio de llevar el proceso en libertad. Incluso recordemos que esto fue un escándalo que tuvo que salir incluso el Poder Judicial a explicar porque se hicieron señalamientos por parte del gobierno federal, curiosamente en estos casos de alto perfil. Entonces, yo en lo personal creo que eso es lo que veremos en los próximos días. Se va a calificar de legal la detención porque viene derivado de una orden de aprehensión. Me parece que va a haber una vinculación al proceso. Lo importante es ver si él va a llevar el proceso en libertad o lo va a llevar en prisión preventiva. Eso me parece que es lo importante. ¿Por qué? Porque independientemente de que él se defienda y trate de desvirtuar las imputaciones, en este caso en su contra, pues me parece que el problema es que los mexicanos tienen ya una molestia agravada de forma social en donde la mayoría de los delincuentes, ¿no? De alto perfil o de cuello blanco o que tienen capacidades económicas, pueden llevar los procesos en libertad cuando el grueso de la población en nuestro país tiene que estar preso para poder llevar a cabo un proceso, ¿no? Me parece que eso es lo que veremos en los próximos días. Pero sí se llega a la media, ¿no? Sí sobrepasan los 5 años en la media de la pena más alta sobre la más baja en promedio para que tenga la prisión preventiva. No, es que el problema no es, o sea, obviamente, si nos vamos a lo que nos dice la ley, él tendría que llevar el proceso en prisión. El problema es que, acuérdate que ya la ley te contempla ciertos beneficios si tienes un estado grave de salud o si tienes un estado avanzado de edad. Y me parece que ahí es donde ellos van a alegar que pues, él cumple con estas características, tiene más de 75 años, es una persona con enfermedades crónico-degenerativas por el simple hecho de la edad que tiene y por los antecedentes médicos que se manejan, y es un buen argumento jurídico que el juez tendrá que valorar forzosamente, y que el problema es que hemos visto en los últimos años, Toño, que la mayoría de los criterios del Poder Judicial Federal han sido en el sentido de otorgar estos beneficios, o por lo menos a la mayoría de los personajes de alto perfil que lo han pedido, a todos les han concedido, o a la gran mayoría, salvo Murillo Karam, se les ha concedido a la mayoría de ellos este beneficio de llevar el proceso en libertad. No, y pues yo lo veo íntegro, lo veo completito. Ahora que lo detienen, pues se le ve re bien, ¿no? Todos se enferman cuando ya los detienen, mi querido Toño, todos. Recordemos el Bester Gordillo, recuerda que ella tenía enfermedades casi terminales y nada más
Y salió muy joven.